Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Bienvenidos a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Si yo digo esta palabra solas, usted esa palabra les dirá muchas cosas, pero a muchos también recordarán que fue la ópera prima de Benito Zambrano. Una obra que le otorgó el reconocimiento internacional y marcó el inicio de una prolífica carrera centrada en historias humanas y sociales, como muestra sus otras películas como Havana Blues o La voz dormida. Estos films le han consolidado como uno de los directores más destacados del cine español contemporáneo, aunque además del cine también ha trabajado en televisión. Y hoy le tenemos en el estudio, y es un lujo tener a Benito Zambrano, que además es ganador de 2 premios Goya y con el que vamos a conversar de su última película, El Salto, donde narra un drama social humano que desgraciadamente se repite en nuestro país de manera permanente, que son los intentos de las personas migrantes de alcanzar España a través de la frontera de Melilla y Ceuta. El Salto es una película que está inspirada en hechos reales y yo quisiera saber, Benito, ¿qué te llevó a hacer esta película? Aparte de ese compromiso social que tú tienes, ¿por qué El Salto? Bueno, ¿Es una historia real? No es una historia real. Está basada en todas las historias reales de todos los problemas que tenemos de migraciones y de toda la tragedia y el drama de la migración subsahariana, que ya llevamos muchos años. A ver, ¿dónde puede empezar todo esto? Pues supongo que tiene que ver un poco con lo que decías, ¿no? De mi preocupación, o bueno, esta cosa de mirar hacia ahí, ¿no? A sentir que el cine, el arte, la cultura tiene que servir para algo más allá de entretener y de disfrutar, y creo que también sirve para aprender y sirve para tomar conciencia y sirve para tener una visión de la realidad diferente o más amplia. Y en ese sentido, esa es mi idea, ¿no? De lo que yo considero que me gusta. Entonces, claro, cuando te enfrentas a un problema tan doloroso como es el tema de la migración, y en este caso la migración subsahariana, pues hay un doble y triple dolor o drama, si quieres, ¿no? Y después también tiene que ver con de dónde soy, ¿no? Yo soy de andaluz, del sur de Sevilla, y las playas que yo visito y que yo conozco, y digamos, de alguna forma mis playas son las playas de Cádiz, ¿no? Y hace ya muchos años que llevamos viendo el sufrimiento, que son los naufragios, las pateras llegando, cadáveres apareciendo en las playas. Es algo que hace ya muchos años, ¿no? Y yo era un tema que quería tratar desde hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que no encontraba, ¿no? Es como cuando uno le importa un tema o hay algo que te preocupa, pero no encuentra la manera de contarlo. Si no encuentras la historia que contenga ese tema, no encuentras cómo escribir. ¿Y cómo la encontraste? Mira, el salto viene de casualidad, que por eso también lo extraordinario, es decir, uno está como con los brazos abiertos al universo, diciendo, o uno tiene enfoque a veces los temas que te importan y parece que tarde o temprano llegan, ¿no? Y en este caso, por eso te contaba antes, hace muchos años que yo quería contar una historia sobre esto, pero no, y lo intenté un par de veces, pero no conseguí encontrar la historia o escribir el guión para eso. Y este guión ya me llegó el mérito, digamos, del Salto es de la guionista, de Flora González Villanueva, que ella es la que sola en 2014 empezó a escribir el guión por su propia cuenta, sin que nadie se lo pidiera, por su propia iniciativa, porque a ella es un tema que le afectaba y que quería contarlo. Lo escribió el guión, ganó un premio, el Julio Alejandro de la SGAE. Ese premio la puso en contacto con productores hasta que apareció la productora, ¿no? Cine 365, su productor Jesús Ullé Nadal, que le gustó el guión y se lanzó a hacerlo. Y tuvo la suerte, porque es un proyecto muy difícil de financiar, consiguió dinero de Televisión Española y dinero de ICA, que son los
los dos elementos, las dos patas importantes de la financiación de cualquier película española. Ya después pues entra Canal Sur, Movistar, Orange, es decir, Filmax, el productor francés, y ya con eso se arma la financiación. Pero lo más importante siempre es lo que es una televisión pública, como el caso de Televisión Española y tal, que en este caso pues lo bueno de la televisión pública y de las subvenciones es que puede apoyar y se puede hacer películas de estas características que en una televisión comercial no lo haría. Entonces, afortunadamente para eso. Y a mí me llegó el guión y la financiación ya hecha, así que yo me llegó todo como diciendo, bueno, esto es un regalo del destino. Y además, teniendo en cuenta tu trayectoria, claro, es que tú eras el director, no podía haber otro. Una de las cosas que llaman la atención es que esta es una de las pocas películas en la que el foco narrativo recae en las personas migrantes. Aquí tú retratas sus miedos, su incertidumbre, las inquietudes. ¿Cómo os acercasteis a esa realidad? Porque el guión, de acuerdo, todo eso estaba en el guión, pero ¿cómo tú te acercas a esa realidad para poder contarlo a través de la cámara? Claro. ¿Estuviste con colectivos de migrantes para poder plasmarlo de forma más realista? ¿Estuviste hablando con ellos? ¿Cómo lo has hecho, Benito? Pues el guión ya obviamente es, como dice, la guía que te lleva para hacer todo esto. Es decir, todo eso estaba ya en el guión y era lo importante. Sí es cierto que estuvimos trabajando para centrar muy bien la historia en ello. Es decir, yo no quería que hiciéramos otra vez una película donde la excusa son la migración para hablar de otras cosas, o una película donde al final se convirtieran ellos en el contexto, cuando yo lo que quería que ellos fueran los protagonistas, ¿no? Entonces, la idea de centrarlo mucho de verdad en ellos y contar la historia a través de ellos, a través de su mirada, de lo que les pasa. Ibrahim es el personaje. Y de Usman y de Aminata, de los tres personajes importantes. Pero lo importante era contar la historia desde ellos y a través de ellos, ¿no? Es decir, para que fuera realmente. Y entonces lo que sí hice fue un trabajo de investigación bastante intenso, porque aunque uno parece que conoce o sabe, uno no sabe. Hasta que uno se pone a investigar, uno no sabe cómo es la realidad de las cosas, ¿no? Y menos esto, ¿no? Que al fin y al cabo nosotros lo que tenemos, lo que nos llega la mayoría de las veces son las 4 noticias que aparecen en los telediarios, que siempre son, pues bueno, muy reducida a llega una patera y ves un montón de pobres desgraciados bajándose una patera con sucios, famélicos, destrozados, cuando ves las imágenes de Salta Navalla. Pero cuando te pones a investigar, a hablar con ellos, a acercarte, a mirarle a los ojos, explícame, cuéntame tu historia, a saber más de lo que pasa, te das cuenta que hay un mundo. Vamos, la película es una película que se queda corta en cuanto al drama que cuenta y corta en cuanto a toda la historia que significa, ¿no? Entonces hablamos estuve en Melilla, ahí hablamos con los colectivos que están trabajando con ellos, que son los primeros después de que saltan, por ejemplo, en el caso de La Valla, o algunos que llegan a nado, son los primeros colectivos que les ayuda y que están ahí muy cerquita. Estuve en el CETI viendo cómo funcionaba un poquito y hablando también con chicos, ¿no? Después en Algeciras también estuvimos hablando con otros colectivos porque muchos de ellos pasan a Algeciras después de Melilla, pasan a Algeciras para repartirlos por el resto del estado, ¿no? Y bueno, y en Sevilla y en Madrid. Entonces he intentado rodearme de gente experta en todos los ámbitos del derecho, del tema migraciones, los temas religiosos, en fin, y mucho hablar con ellos también, para que ellos me contaran y me asesoraran. Entonces quisimos hacer un trabajo serio, porque creo que este tema es un tema tan fuerte, tan doloroso, tan de verdad, tan de ahora, tan presente, que teníamos que ser muy honestos, tanto en la investigación como en la manera de contarlo. Y lo has contado a través de ellos, porque la película la interpretan precisamente personas migrantes. ¿Cómo lo decidiste? Bueno, el tema porque eso en el cine francés sí se ha dado, pero en el español no. Tú siempre eres un pionero. No, pero hay una mezcla de todo. Hay una mezcla de actores y una mezcla de no actores. Los papeles importantes por lo que significan y por lo que tienen que transmitir, era importante que fueran actores, porque el manejo de los tiempos, del ritmo, de la mirada,
y de la repetición que te pide el cine necesita que sean actores profesionales que sepan. Después había que tirar de más actores y no había actores, es decir, necesitábamos más actores y no había. Esa es la realidad, claro, es lógico, ¿no? Imagínate que nosotros en esta película casi el 80 y pico % de los personajes son negros subsaharianos, lo cual quiere decir que teníamos que buscar actores negros y actrices negras subsaharianas, pero además francófonas, no anglófonas ni hispanoparlantes, como puede ser la gente de las colonias de Guinea Ecuatorial o los que venían. Entonces ya además que había pocos, lo íbamos reduciendo, ¿no? Por estas características. Entonces, menos mal que como era coproducción con Francia sí tiene muchísima más tradición de cine con actores y actrices negras y negros, y entonces ahí tiramos de varios, de los dos protas, Ibrahim y Ousmane, los dos actores que interpretan a esos personajes que vinieron de Francia y el resto de aquí, ¿no? Y después hubo una serie de personajes pequeñitos que cuando estábamos haciendo casting veíamos que no teníamos, y entonces empezamos a tirar. Entonces hay algunos que tienen pequeños personajitos que era su primera vez que hacían cine y su primera vez que se enfrentaban a una cámara. Y siendo real. Bien. Sí, bien. Claro. Yo soy muy pesado con el tema del casting. Que me ¿Hay alguno de ellos que te haya dicho después de esta experiencia quiero ser actor o quiero ser actriz? Ellos están ahí con ganas, y muchos de ellos pues terminan trabajando en tema de modelaje, en publicidad, porque cada vez hay mayor presencia en tanto en la public como en el mundo del modelaje, de tal, que sí que se va tirando, es decir, cada vez hay un mayor ejercicio de integración, de que haya una... y de reflejar la realidad. Exacto. Claro. Por eso digo, eso yo creo que está cada vez más en la mente de todo el mundo, ya, es decir, lo que pasa es que, claro, tú sabes, ¿no? Este país se ha incorporado tarde a eso, ¿no? Porque nosotros hemos sido, en realidad, hasta hace muy poco, hemos sido un país de migrantes, no de receptores de migrantes. Hemos sido un país, por eso muchas veces cuando hablamos del tema yo le decía, es que en los años 50, 60, 70 los negros de Europa éramos los españoles. Eran los pobres, españoles, pobres, claro. eran los que se iban a Alemania, a Suiza, Bélgica, los que incluso estaban sin papeles. El otro día en uno de los coloquios se levantó un hombre y explicó su situación, ya jubilado, y decía, mira, yo me fui a trabajar a Alemania, de ahí salté para Suiza y estuve 12 años sin papeles en Suiza. Un español, que después después de conseguir, se aprendió suizo, estuvo trabajando hasta que consiguió formación y consiguió sus papeles en Suiza y terminó siendo un líder sindical allí y tal. Y ahora está jubilado viviendo en Sevilla, ¿no? Pero estuvo 12 años sin papeles. 12 años. Sí, y ese no era el único caso. Nos contaba que había muchísimo. Claro. Entonces, claro, las mismas circunstancias. Es decir, cómo nos trataban en Suiza, en Alemania, en Francia. No nos ponen una alfombra roja para decir, bien, los maravillosos. No, al contrario. Éramos los apestosos, los ruidosos. Éramos la mano de obra de los trabajos que ellos no querían hacer. Y después, en los años 70 y 80, ¿quiénes han sido los negros? De alguna manera, en las comunidades ricas. Cataluña, País Vasco o Navarra o Madrid, los andaluces, los extremeños, los murcianos, en fin, éramos la clase trabajadora que iba allí, ¿no? A ayudar a levantar todas estas comunidades y que necesitaban ayuda, ¿no? Y la economía de esas comunidades no se podría haber sustentado, se ha sustentado sobre el trabajo, claro, que o por lo menos una parte importante sí lo ha sido, sí, con la mano de obra del resto. Te quería preguntar otra cosa. En esta historia tú nos la cuentas o nos muestras las dos caras de las personas migrantes, tanto en su situación irregular dentro como fuera de España. ¿Cómo decidiste contar esta doble perspectiva? Mira, la idea, claro, se habían hecho películas del viaje, ¿no? Películas que contaban el viaje terrible, ¿no? Como aquella de 14 kilómetros, ¿no? Que contaba desde que salen, o Mediterráneo, alguna. Y lo que se cuenta poco, y yo también hace tiempo quería contarla, pero no solo con la migración subsahariana, sino con la migración también latinoamericana, por mi relación con Latinoamérica, que es mi otro amor, ¿no? Mi segunda patria, ¿no? Yo estudié en Cuba, como decías antes, y entonces de ninguna relación mucho, y viví Cuba todo el drama de la diáspora y el sufrimiento de lo que ha sido cómo la familia cubana está esparcida por todo el mundo
porque llevan años y ahora todavía se están yendo ya de una manera increíble, ¿no? Pues yéndose por Nicaragua, cruzando todo Centroamérica para llegar a Estados Unidos. En fin, igual, el mismo drama que la inmigración latinoamericana en el norte bueno, en el norte-sur, ¿no? En la frontera con Estados Unidos. Y a mí siempre me atrajo ese tema, ¿no? Y claro, cuando hablamos de esta peli, que justamente empezaba aquí, para hacer una especie de película circular, ¿no? Es decir, donde la historia del personaje está aquí, ya había llegado, ya había conseguido rehacer su vida, ya tenía una pareja, su mujer está embarazada. Lo que le faltaban eran los malditos papeles, pero ya los dos estaban trabajando, los dos estaban participando, y de pronto la desgracia del tema de las deportaciones y el tema de la expulsión, ¿no? Por no tener papeles. Entonces, yo creo que eso era para decir, mira lo que estamos haciendo, estamos expulsando a la gente que ya está trabajando, que la necesitamos, y sin embargo para provocar más dolor y más sufrimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo no van a dejar de venir. Es decir, ¿por qué? Porque viajar, emigrar, bueno, en fin, de esto podemos estar hablando largo y tendido varios días, pero la necesidad básica del ser humano de viajar ha existido siempre en la historia. Gracias a que se ha movido, gracias a que hemos movido, ha ocurrido la cultura. Si la gente se hubiera dejado quieta, no, imagínate, ¿no? Como las tribus de la Amazonía, muchas veces pongo el ejemplo. Si tú te quedas en la Amazonía, ahí tranquilamente, tu aldeíta, y viviendo siempre como estás, pues estarían como están, ¿no? Que ni bien la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Es decir, que lo que ha hecho que se enriquecieran, sí, que se cambiaran, que se modificaran, que todo eso, ¿no? Y gracias a que, si tenemos en cuenta que la cuna de la humanidad, hasta donde yo sé, surge en África, si se hubiesen quedado quietecitos, ¿qué seríamos nosotros ahora mismo? Pues seríamos el oso con el madroño o el águila real dando vueltas y ya está, ¿no? Porque si no, ¿qué seríamos? No hubiese llegado ningún ser humano a las costas de este país, ¿no? Bueno, El Salto, les cuento, cuenta una historia, la historia de Ibrahim. Es un migrante en situación administrativa irregular que llega a España desde Guinea-Conakry y consolida una vida en Madrid, pero un día le detiene la policía, le deportan a su país de origen por carecer de permiso de residencia y a partir de ese momento, su única obsesión, su único objetivo es volver a España. Recorre todo África, se instala en un campo de refugiados situado entre África y Europa y allí conoce a Minata, una chica decidida a saltar la valla y entrar en España. Esta es una historia muy común, ¿no? Sí, desgraciadamente es muy común y va a seguir siendo muy común, ¿no? Puede ser que las deportaciones, bueno, a no ser, y espero que no ganen los malotes, que no gane esta extrema derecha que se empeña en echar a todo el mundo. Si esto no se da, pues vamos a tener cada vez más gente que en situación irregular que vamos a tener que regularizar, pero no porque vayamos a tener por una obligación. Si es que lo peor de todo es que va a ser por una necesidad, es decir, no tenemos por qué, si Europa necesita de aquí al 2050, creo que recordar, según datos del Ministerio de Defensa del Pueblo y de otros, si vamos a necesitar Europa necesita como 50 millones de personas para, ya tenemos índice de natalidad invertida, ¿no? Cero, como se quiera llamar, ¿no? Sí, pero fíjate, Europa necesita eso, pero al mismo tiempo paga a los países de frontera para que se quede con los migrantes y no vengan a Europa. Es decir, se vive en una situación desde el punto de vista ético insoportable y al mismo tiempo desde el punto de vista práctico y incomprensible. Sí, yo no entiendo muy bien cómo es el mecanismo. No sé si me pongo a pensar en mente perversa, distópica, quiero pensar que ellos saben que siempre va a haber un chorreo, que no va a poder frenar, pero que tienen que poner algún tipo de freno para justificar algo que no sé, desde el punto de vista para mí, y creo que para ti también, desde el punto de vista ético-moral, me parece muy triste por el daño y el sufrimiento, pero a la misma vez sabe que va a haber ese chorreo. Y ese chorreo, el que puede justificar perfectamente mano de obra barata, contratos precarios y tal. Pero
el problema no está ahí, ¿no? Es decir, porque también sabemos, y esos cálculos están ahí, que la mayor parte de la migración que entra en este país no viene ni por patera, ni por embarcaciones, ni por salto de valla. La mayor parte de la migración de este país, es decir, la mayor parte de los extranjeros que hay en este país, de los supuestamente casi 6 millones de extranjeros censados, han entrado por aeropuertos. Es decir, todos los rumanos que tenemos en la comunidad rumana, que es la mayor junto con la marroquí, eso no han venido en patera. Pero es que la siguiente, que creo que son ecuatorianos, venezolanos, entre colombianos, es decir, latinoamericanos, ya sumemos los argentinos, en esa especie de huida desesperada que hay en América Latina para buscarse venir a la madre patria, ¿no? Porque ya que celebramos todos los años el 12 de octubre, ¿por qué no celebramos también durante todo el año los brazos abiertos a América Latina? Porque solo lo celebramos un día, parece que en un día somos hermanos todos y al día siguiente se cierran todas las puertas y empezamos a jodernos. Bueno, pues el caso de la población mayoritaria extranjera posiblemente sea entre europeos y latinoamericanos, es la gran mayoría de población tal, y ellos no vienen en patera. Pero ¿y los chinos? Que es como la tercera, cuarta población de extranjero mayor, tampoco vienen en pateras. Por lo tanto, quiere decir que cuando miras, lo curioso es, Julia, que cuando miras pues todo esto que te estoy contando y le estoy contando a la gente que nos escuche, yo esto no lo sabía antes. Lo que pasa es que a consecuencia de empezar desde que estrenaba El Salto y de verme obligado a contestar preguntas y verme obligado a participar en coloquios, pues me he ido informando y lo sé, no es que yo sea muy listo, simplemente que me pongo a leer un poquito y averiguar cómo es la cosa. Y resulta que de los, ya te digo, casi 6 millones de extranjeros supuestamente censados en este país, la comunidad africana, que es la senegalesa, que es la más numerosa en este país, está en el lugar 21-22 de la lista. Hay 20 países por delante. Es decir, que realmente la población africana, es muy poca comparada con la que viene de tal. Entonces el problema la situación, la cuestión, la característica es que fundamentalmente la gente que está llegando o que ha llegado y que está ahora en situación irregular, si es que los que estén de esos 500.000, la mayoría posiblemente no sea, la mayoría sean fuera de que tenga que ver con América Latina, Asia, posiblemente, incluso Europa. Sí. Tú siempre has hecho un cine en el que ha tenido un peso importante el compromiso social. ¿Crees que el cine sigue conservando esa capacidad de hacer reflexionar al espectador? A ver, yo creo que el cine es muy potente a la hora de contar historias, ¿no? No le exige el gran esfuerzo como a un lector si le exige leer un libro o otros trabajos. Es decir, el cine te cuenta una historia de una manera muy potente, haciéndote algo que es de una manera muy rápida, entrar en la historia, emocionarte, conmoverte, identificarte con los personajes. Y luego en ese sentido el cine tiene esa potencia. El cine, llamémosle el audiovisual, porque la mayoría de la gente ahora mismo no ve las películas en cine, las ve en casa, sí, en el televisor, o incluso ya en un iPhone, o en un móvil, una tablet. Esa es la verdad. Es decir, digamos que el audiovisual, la ficción en audiovisual llega de una manera muy fuerte, muy potente, con mucha fuerza, está claro. Pero tú lo aprovechas. Claro, y yo creo que en ese sentido, claro, para llevar a cabo ese compromiso social que tú tienes, claro, desde mi manera, mi manera, y eso yo digo siempre, bueno, supongo que porque soy andaluz y eso lo llevo como más a rajatabla, es que a mí las cosas me tienen que entrar por el estómago. A mí, yo soy poco racional e intelectual, es decir, a mí las cosas que me tocan, me mueven, me emocionan, me conmueven, es la que me hace. Es decir, yo si leo un libro o un guión para adaptar, o un libro para adaptarlo, o un guión para hacerlo, me tiene que conmover en algún momento. Si no me conmueve, si no me vuelca, si no mi estómago no me pasa algo, en principio no soy capaz, no siento, no me hace creativo, no me hace ser creativo para poder después dirigir, ¿no? Entonces, a la misma vez que hago eso, pienso que el espectador, yo me considero un tío normal,
con las mismas emociones y sentimientos que cualquier persona normal, o que lo que a mí me emocione le puede emocionar a una parte importante de la población, lo cual, cuando yo escribo, si a mí lo que estoy escribiendo no me emociona, pues lo borro, no sigo. Sí, continúo por otro camino, ¿no? Si a mí siento que a mí me toca, que a mí me conmueve, pues sí que tiro para adelante, ¿no? Por eso siempre digo que la primera persona que lloró con Sola fui yo, la primera persona que lloró o se reía con todas mis películas soy yo, porque soy el que cuando está escribiendo se la está reproduciendo, y a la misma que se la está reproduciendo, si hago un doble juego bueno, todos hacemos el doble juego, tanto de escribir como de ser espectadores de lo que escribimos, ¿no? Y de lo que estamos creando en ese momento. Y cuando a mí esas cosas me emocionan, pues yo que digo, pues para adelante. Bueno, ¿cuál Sin es? miedo. ¿Qué hay en el horizonte? ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿O proyectos? Pues yo mismo lo sé. Hay por ahí la posibilidad de una adaptación de una novela. Estoy trabajando en un guión de largo, estoy trabajando en un guión de serie. Es decir, uno lleva, ¿no?, demasiadas cosas. No sé si, utilizando el viejo refrán del que mucho abarca, poco aprieta, pero ahora estoy abarcando mucho para ver si consigo de concretar algo en estos meses. Es que también es cierto que, bueno, todo el tema de la promoción del Salto, prácticamente hasta las semanas pasadas que hicimos el último pase ahí en la Casa Encendida, con el último pase con coloquio así de la promoción de la película, me llevó pues de Semana Santa aquí, es decir, marzo y abril y ¿No has parte parado? de mayo. No me he parado, me he ¿No has viajado, he hecho yo parecía un político en campaña, ¿no? He hecho como 3 campañas seguidas, ¿no? Porque hoy en día hay que ir a contarle a la gente que algo existe. Mucho, efectivamente. Hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Casi de puerta a puerta, ¿no? Y entonces ahora estoy reposando, ahora estaba ya estos días mi objetivo es ya concentrarme y empezar a trabajar ya y volver a, es decir, esta doble vida, ¿no? Personalidad o doble oficio que tengo. Es decir, claro, el director es un trabajo muy para afuera, muy de compartir, y el trabajo del guionista como el escritor muy de concentrarse, es decir, que no te llamen, que no te llamen, que no te suenen, para no caer en la tentación de decir que sí. Y encerrarte en tu casa a escribir, y entonces, claro, es otro estado de ánimo, ¿no? Y otro oficio y otra manera de afrontar el trabajo. Y claro, ahora lo que necesito es recuperar mi soledad, mi concentración y volver a entrar en mí dentro para empezar a trabajar. Y yo te quiero dar las gracias por haber dicho sí a Voces por una Causa, por estar aquí, por haber compartido con nosotros cómo ha llegado a la pantalla El Salto, que se lo recomiendo a todos muchísimo. Es una película que no puede dejar indiferente a nadie y que nos va a llevar a la reflexión sobre cómo son las vidas y los problemas de esas personas que llaman a nuestra puerta y que realmente no es que le demos con las puertas en las narices, es que hacemos cosas peores. Así que muchas gracias, Benito, gracias a ti, Julia. Y mucha suerte. Gracias a ti, Julia, y gracias a todos, y un besito y para todos y para todas que nos oyen. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.